Bueno, ¿cómo andan? Nosotros seguimos con el Daf Yomi del Zohar, o con el estudio diario del Zohar, y dice así, continúa explicándonos el tema de la noche del estudio de la noche de Shavuot, como todo ese estudio lo que genera son los adornos de la novia, y en la mañana es lo que estudiaron, todos los que estudiaron, la acompañan al palio nupcial y que se va a encontrar ahí con Zerampin. O sea, es como preparamos a la Nukba, como preparamos a la Malhut para que se encuentre con Zerampin. Y eso se sucede en la mañana, no en la noche. Eh, entonces ahora continúa explicándonos todo el tema. Y dice así, que Dim Bei Shata de Shamaim ala la Jupá, queda marcado. Entonces, en aquel momento, en aquella hora, eh, Beishata de Shamaim, que los cielos, que vendría a ser Zeranpin, que se llama cielo Shamaim, eh, entra a la Jupá, entra al palio nupcial, o sea, viene a unirse con la Malhut, Veate Nahirla, eh, Veate Nahirla, y viene a iluminarla. O sea, ya ahí es cuando le empieza a dar de su luz. Kol Inun Jabraya de Atkinula, entonces Kol Inun, todos aquellos Jabraya, todos aquellos compañeros, o sea, todos los que estudiaron, Jabraya es el grupo, ¿no? De que estudió, de Atkinula, que vinieron y pusieron todos los adornos. Kulo Itparsu Bishmahan Taman, Itparshei Bishmahan Taman. Todos están como manifestados con sus nombres, eh, para recordarlos para bien. O sea, Mishman Taman Hada Udechtiv, así como está escrito, Umasei Adav Magia Rakia, Umasei Adav, y el firmamento, ¿no? Le manifiesta la obra de sus manos. O Umasei Adav, las obras de sus manos, Magia Rakia va a decirlo, va a estar escrito, va a manifestarse en el firmamento. Entonces viene y nos explica qué significa Maaseh Yadav, qué son las acciones que hicimos. La traducción literal es Maaseh, es acción, y Yadav de sus manos. Eh, o sea, lo que hicieron, ¿qué significa? ¿O a quién se refiere? Nos explica el Zohar, que son los tzadikim, que Maaseh Yadav son las acciones que hacen los tzadikim. eh, Magid Masedav, Ilo Inun Marei Kaima Dibrei Behade Kala. Entonces, ¿quiénes son? Nos dice Magid Marei Kaima. Un segundo que mi versión es un poco distinta. Ok. Ilo Inun Marei Kaima Debrit Behade Kala. Esos son los que hicieron el pacto, ¿no? Con la Shekhinah, que estuvieron con ella. Eh, Inun Mari Kaima de Brit Ikru Mase Yadav. De Elo también son los que estuvieron, los del pacto que se llaman, los que hicieron con, o sea, los que hicieron, los que trabajaron. Eh, o sea, por intermedio, lo que nos está explicando es que por intermedio de las acciones que ellos hicieron, ellos se transformaron en los compañeros o los socios en el proceso de esto, eh, que mode atama, así como está escrito, Umasei Adeinu con Eneo, así como está escrito, la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros.
Masayadenu es la obra de nuestro hermano, con Eneos como que nos confirma, Da Brit Kaima de Hatim Bibisara de Barnash. Entonces, este es el pacto, ¿no? Este es la sociedad que grabaron en su carne, como Datamar, Moasé, Reno con Eneo, o sea, la acción nuestra de nuestras manos es lo que nos va a hablar de nosotros, y sabe que este dice que es el Brit, o sea, es el pacto, no es la sociedad que hicieron, que fue grabada en la carne. De Hatim y Besará, en la carne se habla de eso, se refiere también a la circuncisión. Eh, con Aneu, ok. Rabba Nuna, entonces, viene y nos sigue explicando y dice lo siguiente. O sea, todo lo que nos está diciendo aquí, lo que nos estuvo explicando por intermedio de los psukim, es que todos los tzadikim, ¿no? Y aquí se llama tzadikim también, son los que cuidan el Brit, y, o sea, el pacto, lo que vendría a ser el Yesod. Entonces, dice que por el hecho del estudio, el estudio que se hizo en la noche, o sea, toda la preparación que se le dio a la Malhut para que ella en la mañana pueda unirse con Zeranpin, todos ellos van a ser recordados para bien. Y más adelante también nos va a enseñar el Zohar que esto lo va a expandir para todos aquellos que en la noche estudian, que también cae una luz de Gesed sobre ellos durante todo el día. ¿Por qué? Porque prepararon también una especie de adornos. Pero acá puntualmente nos está hablando de la noche de Shavuot. Y todos ellos van a ser recordados para bien en todo momento y también ellos son socios, ¿no? Hacen un pacto y ese pacto dice que también queda grabado en nuestras carnes y habla sobre el Brit Milá, que es el lugar que manifiesta el Yesod. Pues ahora viene Rab Amnuna Saba y nos dice así. Rab Amnuna Saba Malach viene y lo explica de esta manera. Al titen pija lachti et besarja. Trae el pasuk para explicarnos sobre el pasuk que está en Coelet, ¿no? Coelet es Eclesiastés. Y dice, no permitas que tu boca haga pecar tu carne. ¿Y qué significa? Dice, de lo yahi barnash, pumeile meita elegir urabisha. Dice que noten que el hombre, que la persona no, no le dé permiso a su boca de venir y de manifestar algo malo. Eh, o sea, que por intermedio de que nosotros empezamos a hablar cuestiones malas, ahí es con que nos saca del camino. Ni siquiera con su esposa, ni siquiera con las personas más cercanas que hable cosas malas, eh, que lo puede llevar a caminos no correctos, ¿no? Que siempre cuide su lenguaje y demás. Vehi gadin le mechtile ay besar kodesh. Que también que sea, o sea, que no sea lo que lo lleve a transgredir. O sea, el Basar Kodesh vendría a ser el pacto, el Brit. El Basar es la carne, Kodesh sagrado, entonces vendría a ser el Brit, el pacto, ¿no? No cosas que después uno lo lleva a hacer transgresiones o cuestiones malas. O sea, como nos dice que el lenguaje tiene muchísima fuerza para después acompañar nuestras acciones, o mejor dicho, que la forma que nosotros hablamos, eso después va a llevar que nuestras acciones sean también problemáticas. De Hatim Beit Brit Kadisha, que nos lleva también a de Hatim, ¿no? A transgredir con el Brit Kodesh. De Ilu a Virken, Mamshechim Lele Geinom, que si hace así, que hace de esta forma, lo llevan a la persona al Geinom. Ve'agu de mi mana al Geinom. ¿Y quién es el que está puesto sobre el Geinom? O sea, quién es el jefe ahí? ¿Quién es el ángel que gobierna en el Geinom? Se llama
de esta manera, Dalet Vav, Mem y la letra Mem y la letra G se llama Tumá. Kol Yeder Dumá, todos los que bajan hacia ahí. Ese es el nombre del ángel que gobierna, dice el Zohar, en el Geinom. Y es del lenguaje, o sea, de la palabra Dmamá. Dmamá es silencio. Kama ribó de Malachei Jabalá Behadei, y tiene a su cargo muchos miles de ángeles que están encargados de dañar, de hacer el mal y de castigar. Bekaim al Pitham de Geinom, Bekaim al Pitham de Geinom, y él está parado en la puerta del Geinom, porque él es el que está encargado desde afuera. O sea, es como el que lleva las almas hacia ahí, porque dentro vamos a ver que hay otro, eh, que se llama de otra manera, y hay otro que es el encargado, digamos. Vejol inun de natru brit kadisha beai alma. Leitle rashul emikreibo. Pero dice, pero aquellos que cuidan el Brit Kodesh en este mundo, en el momento que ellos se van, dejan este mundo, no tiene este ángel el permiso de acercarse a ellos. Y también sigue, y nos sigue explicando, nos sigue diciendo, David Malka Beshaata de Irelei Hau Umaná. O sea, también el rey David, en el momento que les aconteció, ay, perdón, ay, David Malka, Beshaata dir'ale hau bada dachil. El David Amelech, ¿no? El rey David, cuando les aconteció aquel acontecimiento, se refiere a lo que sucedió con Bathsheba. Tenía, o sea, estaba preocupado y, ¿no? Y como tenía miedo, por la cuestión que hizo, el daño que llegó a hacer, y la cuestión que pudo llegar a hacer arriba, ¿no? En los cielos. Ay, shata salik, duma, me escucha brihu, amar madre de alma. En ese momento vino este ángel delante del Kadosh Baruj Hu, para hablar mal de David y le dijo, ¿no? El Kadosh Baruj Hu, madre de alma, ribona olam, o sea, jefe, ¿no? Jefe del mundo. Ktiv Torah, está escrito en la Torah. Veish asher inaf et eshet ish. O sea, la recuerda, ¿no? Es como que está diciendo, se está quejando de David, en el cual, si se acuerdan, el tema de Bathsheba, que él empezó a codiciar, ¿no? Empezó a querer, le dice. Entonces trae lo que está escrito en la Torah y que cometiera adulterio con la mujer de otro. Y entonces, es todo un tema, el tema de Bathsheba, el tema de David, y ahora nos va a estar explicando todo ese tema. O sea, y termina que serán muertos los dos, ¿no? Y el Pasuk dice, y el que cometiera adulterio con la mujer de otros serán muertos irremisiblemente del adulterio como la adultera. Entonces, acá dice, o sea, tiene la pena de muerte. Uchtiv ve'eleshet amiteja begomer, y también está escrito, Uchtiv begomer, y con la mujer de tu vecino. Entonces, ¿qué es lo que tiene para decir? ¿No? Es como que vino a quejarse. Y contesta, el Zohar viene y dice lo siguiente, David de Kilkel Brit ve'erva mahu. Entonces, David, que dañó su pacto, ¿no? El britó con Berba, o sea, con una mujer, con el placer, ¿no? Con ir a buscar a esa mujer. ¿Cuál es su castigo? Amarle escucha le dijo Kadosh Baruj Hu al ángel, David Zakahu, dice David, o tzadik,
O sea, David es como que está limpio. David es como que está limpio de todo. Y no solamente eso, Ubrit Kadish al Tikunei Kayame. Y el Brit Kodesh, ¿no? También está, o sea, sin dañar. Em, ¿Por qué? Porque no vino a ella de una forma prohibida. Entonces, vamos a preguntar, o sea, ¿qué es lo que pasó todo ahí? De Aglei Kamadai, de Izdamnatlei Batsheva Miyoma, de Idbrei Alma. Dice, ¿por qué? Porque es algo ya establecido que fue entregada a Batsheva desde el día que se fue creado el mundo. Y por eso no es una transgresión lo que hizo que se la llevó que se la sacó a Uriah. ¿Por qué? Porque era como que ya estaba predestinada para él. A Marley, o sea, no le gustó la respuesta, le dijo a Marley, le dijo este ángel, y Kamach, Galei, Kamelo Galei. O sea, si delante de ti, o si esto es algo claro, ¿no? Que está delante de ti, pero delante mío, yo no lo tengo muy claro esta cuestión. Eh, y no le responde sobre eso Kadosh Baruj Hu. O sea, todo el tema no le responde. Esto también se habla mucho en el Talmud, la cuestión de qué es lo que pasa con David y Batsheva. Amarle le dice a Kadosh Baruj Hu, también al ángel, le dice otra cosa, y más aún. Betuv, Beeteira Haba Ma de Haba. Y también dice con permiso, o sea, con eter, con un permiso, pasó lo que pasó. Deja kol inun de alu likraba, lo alu had. Dice, ¿por qué? Deja kol inun de alu lekirba lo al had minayu, ad after beget leintate. O sea, ¿por qué? Porque aquellas personas que entran a la guerra no entran, nadie, ninguno de ellos, sino que hasta que le da a su esposa ese contrato de separación, como el divorcio, como que entra separados. Y Batsheva estaba separada, si recuerdan, el caso es que Uriah era el soldado que manda a David al frente, y ahí él muere. Cuando él muere, él toma a Batsheva. Entonces el pecado es si estuvo bien en enviarlo al frente o no. Bueno, es todo un tema, no vamos a entrar, vamos a seguir viendo qué es lo que nos dice. Le dice a Marley, bueno, le responde el ángel al Kadosh Baruj Hu, y Aji, si esto es así, Hábale leorja tlat yarje velo orij. O sea, si esto es así, el tema de que, bueno, él falleció en la guerra, él murió en la guerra, entonces ella estaba libre y podía estar con él, o sea, podía casarse con cualquier otra persona. Eh, una persona que enviudece tiene que esperar, una mujer tiene que esperar 3 meses para saber que no está embarazada, que no tiene un hijo del marido que falleció. Entonces le dijo, pero no esperó acá 3 meses. Eh, y David no esperó acá. Amarle le responde el Kadosh Baruj al ángel, Bemau kim milá beatar de haishinan de ahí meuveret. ¿Sobre qué está esto dicho? Que la persona tiene que esperar 3 meses. Dice, "Beata de Hashinan de Yom o sea, solamente cuando hay una cuestión, cuando hay una duda, cuando se piensa que la persona puede estar embarazada. Bekalei Kadma de Uriah, y está como revelado, Lokar iba le alma, le almin. O sea, que Uriah, el esposo de Bathsheba, no estuvo con ella nunca. Eh, Hay o sea, todo el relato es que Uriah nunca estuvo con Bathsheba, o sea, no consumaron el matrimonio, por decir, no estuvieron juntos. Eso también se aprende de los psukim, hay psukim Yud Gimel, o sea, en el 13, en el 12 y 13, bueno, habría que abrir ahí, pero sigamos. De Ashme, Hatim Begavei Besahadutai, porque mi nombre está grabado ahí. O sea, que Uriah no estuvo siquiera con ella,
Y de esa forma también era como que él no quería estar con Bathsheba. Como que no eran, como que no eran almas que se tenían que estar juntas. Y explica cómo es que el nombre también está ahí grabado. Ktiv Uriah, nombre de Uriah. Si ustedes se fijan, el nombre de Uriah también es una composición de Or, Aleph, Vav, Reish, es la palabra, es Or, es luz, de Hashem, Yud, Kei. Uktiv, y también está escrito Uriyahu, con la letra Vav, ¿no? Que es también, o sea, Uriyahu se le agrega la letra Vav, y la letra Vav siempre manifiesta a Zerampin. Y acá falta la letra Vav, y que lo que le falta es la letra Vav, que es Zerampin, que es la que se une con la Nukva. O sea, es la Vav, esa es la manifestación de la unión. Entonces dice, Shmi Hatum Veadei de lo Shimesh Bale Almin. Entonces, mi nombre está grabado ahí, que no tuvieron relaciones, o sea, que nunca tuvieron relaciones, y por eso no hay que esperar los 3 meses. O sea, nos dice el Zohar que Uriah nunca consumó el matrimonio entre ellos, o sea, eran como una pareja, pero no estaban juntos. Amarle le dijo el ángel al Kadosh Baruj Hu, madre de alma, o sea, Ribono Olam, ha de Amrit, ha de Amirat, y Kamach Galei de lo Shechiv Beada Uriah, Kamei mi Galei. Entonces, acá viene y dice, esto que dijimos, esto que estamos hablando, sí, delante tuyo es algo que es, o sea, que es sabido, que Uriah no estuvo con ella. A David, ¿quién se lo reveló? O sea, David, ¿cómo sabía de eso? O sea, vos sos el jefe del mundo, vos lo podés saber, pero David, ¿de dónde lo sabía? Y por el hecho que David no lo sabía, Hábale Oruja, y Arge. Entonces uno tenía que haber sí esperado igual 3 meses. Y no le contesta sobre esto. Betuv, y más aún. Y Yada de lo Shechiv Adele Almin. Entonces, más aún, si nosotros decimos que David no sabía que Uriah o sea, que si David sabía que Uriah no estuvo con él nunca, entonces, Ame Shadarla David Upakid Alea Leshamsha Bintatei. ¿Por qué David le mandó a Uriah y, y le dijo que tiene que estar con su mujer? Así como está escrito, o sea, David antes de salir, de que salgan a la guerra, le dijo a los soldados, tienen que estar con sus mujeres esta noche. Dechtiv, como está escrito en Shmuel Bet, Red lebeiteja, urochatz ragleja. O sea, baja a tu casa y lávate los pies, que era una forma, digamos, delicada o limpia de decir, bueno, tienes que tener relaciones. Y de verdad que David le dice que tiene que tener eh, relaciones. Entonces viene y contesta, Amarle, viene y le dice Kadosh Bujú a este ángel, Vadai lo yada. Eh, Obviamente que Uriah, ¿cómo se llama? No sabía, o sea, David no sabía que Uriah no estuvo con ella. Avaliatir mitlat yarje orej de a arba yarje avo. Entonces, Avaliatir mitlat yarje orej, pero esperar más que 3 meses de arba yarje avo, pero en verdad esperó más de 3 meses, que pasaron 4 meses. eh, Porque estuvieron, o sea, más de 4 meses, porque o sea, ya habían entrado el cuarto mes cuando David estuvo con ella.
como está escrito, como si es de Agi, Tamninan, porque así también lo estudiamos. Eh, Esto lo dice, digamos, esto no es el Midrash, esto como que el Zohar ordena esta parte, como diciendo que así lo estudiamos, Bejamishá, Besnim de Nisan, Avad David, Carroza Bejol Israel, que el 25 del mes de Nisan vino David y anunció por todo Israel que van a luchar contra Bnei Amón, Bejol Israel, Ve'abu im Yoab Beshiva Yomin de Sivan, eh, y, y estuvo con Yoab, que era el jefe no, el encargado de la guerra, el general, en el día séptimo del mes de Sivan, que ahí fue cuando se juntaron para ir a la guerra. Azlu, Behablu, Arad, Ibnei Ammon, y fueron y lucharon en la tierra de Ibnei Ammon, en el, ¿qué meses? Sivan, Betamuz, Beab, Elul, Ishtahu, Shama. Entonces, hasta, digamos, durante esos 4 meses, se quedaron ahí y lucharon contra Bnei Ammon, o sea, Sivan, Tamuz, Av, Belul, son 4 meses. Be'arba, Besim, Belul, Haba, Ma, de Haba, mi Beit Sheva, y el 24 del mes de Elul, Haba, Ma, de Haba, aconteció lo que aconteció con Beit Sheva. Y vemos que pasaron más de 3 meses desde que Uriah le dio digamos, el contrato de separación entre ellos dos, digamos, el get, el divorcio. Ubeyoma de Kipurei, Ubeyoma de Kipurei, Mahal le Kuchabrihu Aujoba. Y dice, el día de Yom Kippur le perdonó Kadosh Baruj Hu sobre aquel Abón. Se refiere a Yom Kippur un año después. eh, entonces, veid de hambre, y hay quienes dicen, Shiva Badar Abad Carroza, que lo que sucedió fue el 7 del mes de Adar, Abad Carroza, la recuerdo, el 7 del mes de Adar también es cuando Moshe Rabbeinu murió. No sé si tiene que ver ahora, pero solo para recordar. Y ahí fue cuando se juntaron para la guerra. Itkansu Bejameizar de Iyar, y se juntaron el 15 del mes de Iyar y entonces salieron a la guerra. Umejaizar, o sea, son cuentas, según como está escrito, se puede calcular de esta manera, se puede calcular de esta manera, y por eso también dice que pudo haber sido esa fecha. Entonces, Umejaizar, Beelul, Haba, Matehaban, mi Beit Sheva, y el 15 entonces, del mes de Lul aconteció lo que sucedió con Sheba. Entonces nos dice que pasaron también 4 meses completos desde que Uriah se separó de ella. Ubeyoma de Kipura, Itbasar, Gama, Itbasar, y en el día de Yom Kippur, ahí fue anunciado que fue perdonado, que ahí es cuando viene Natán a Naví y le dice, Gam Hashem evir hatateja lo tamut. También Hashem pasó sobre ti y no vas a morir. Y explica, Ma'i lo tamut, que significa no vas a morir. Eh, Significa que no va a morir nunca, o sea, que no va a morir por siempre. Dice lo tamut, significa Beyadei de el ángel malo, de Duma. O sea, que no vas a morir por intermedio de este ángel y vas a entrar al Geinom. Entonces, acá tal vez tenemos que entender una cuestión. ¿Por qué trae justamente el tema de David Amelech? Hay que recordar qué es lo que sucede con David Amelech. David ve cierto día a Bathsheba y se enamora de ella. Ellos tienen que salir a la guerra y sabe que Bathsheba estaba con Uriah. Uriah entonces anuncia a todos que va a haber guerra, que se tienen que salir contra el enemigo, van a salir a la guerra y manda a todos que estén esa noche con sus mujeres.
antes de salir y tienen que dejar el get, o sea, tienen que dejar el contrato de divorcio para que nadie esté enganchado, o sea, las mujeres no queden enganchadas con sus hombres en el caso de que alguien desaparezca o algo, y estén todas libres. Y pone a Uriah al frente de la guerra y salen a la guerra y pasan unos meses. Después está David, toma a Bathsheba como esposa, ella queda embarazada, Uriah muere en la guerra, y viene Natán, el profeta. Se los relato con mis palabras, ¿no? Si quieren después lo vayan a buscarlo en el Tanaj. Y Uriah va, perdón, el profeta Natán viene a hablar con David y le hace toda una metáfora, le hace toda una cuestión, dice qué sucedería con unas ovejas que uno le toma, toda una cuestión, cuál sería el juicio, haciendo un veredicto. David dice, esa persona tiene que morir, ¿no? El que le sacó a la única oveja que tiene, se habla como perdón, el cuento es que de Natán a Naví le dice qué pasaría si una persona tiene todas las ovejas, las más lindas, etcétera, y hay uno solo que tiene solo una oveja que la cuida, la cría y todo, y viene el otro y se la quita, le quita esa oveja. Se los digo muy resumidamente. Entonces David dice, esa persona debería tener pena de muerte. Entonces viene Natán y dice, ese sos tú, ¿no? Que le sacaste la mujer a Uriah, él se da cuenta que estuvo mal lo que sucede y pide perdón. Y acá vemos cuando Natán le dice que también fue perdonado. Ahora, nos enseñan los sabios que David no jatá, no transgredió, pero que estuvo mal. Entonces, ¿qué es la pregunta? Acá vemos muchísimas cosas, y esto ya lo hablamos antes, pero lo que este venía contándonos el Zohar, nos venía hablando sobre la noche de Shavuot que estudiamos y acompañamos a la novia. Eso es lo mismo que sucedió acá. Uriah vino y acompañó a Bathsheba. ¿Qué significa? Bathsheba es Bat Sheba, o sea, es la hija del séptimo. ¿Qué significa? Es la Malhut. Y David también es el rey, es la Malhut. La Malhut de un lado y la Malhut del otro se tenían que unir. Eso ya estaba desde el momento de la creación. O sea, lo femenino y lo masculino tenían que estar juntos. Y eso es lo que nos dice acá el Zohar, que ellos dos desde la creación tenían que estar unidos. Pero estaba Uriah. Entonces, ¿quién era Uriah? Uriah es Or Yud Kei. Dice, es la luz de Yud-Kei. Yud-Kei es la manifestación de Jochma y de Binah, de Abba y de Ima. O sea, era el que venía y la protegía. Y por eso él no estuvo con ella, dice el Zohar, que él estaba solamente para protegerla, solamente para que nadie la agarre y todo esté preparado para David. El único problema es cómo David hizo todo el proceso para quedarse con ella. Ahí fue cuando le erró. Ahí fue cuando, digamos, no fue de la forma, no sé si decirlo correcto, ¿no? Pero ahí fue cuando se equivocó. Eso es lo que nos enseña el Zohar. Pero eso tiene relación con lo que veníamos estudiando antes, ¿no? Que todos los que vienen y estudian en la noche preparan a la novia para la unión en la mañana. Entonces es lo que hizo Uriah, ¿no? Es como que estuvo preparando a la novia hasta que se venga a unir con David, en este caso, y de ahí que lo trajo. Y nos va a seguir hablando ahora también de este ángel. Este ángel ahora deja en el tema de David, de todo este tema, y sigue diciendo, Amar el ángel Dumá, madre de almas, arribón al mil, Hamila, Hada Itle Gabe, tengo otro, o sea, tengo otras palabras para decir, ¿no? Sobre el tema. Dehi Aftah Ume Amar, que abrió su boca y dijo, ¿qué es lo que dijo David? Y esto es una enseñanza muy, 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 muy fuerte, muy importante. ¿Se acuerdan que les dije que Natán le dio toda una alegoría? O sea, ¿cuál sería el veredicto? Y David da un veredicto, dice un veredicto de muerte. ¿Y qué es lo que dice David? Hay Hashem ki ben mavet aisha, o sea, es una persona que merece la pena de muerte el que haga eso de esa forma. Veiu dan le nafshei trunya itle alea. Entonces viene y le dice, eh, ahí fue y se juzgó a sí mismo que tiene la pena de muerte. O sea, sepan que las personas, cuando nosotros damos un veredicto sobre algo, ese veredicto es como una prueba para nosotros. O sea, las situaciones
es como nosotros la juzgamos, así vamos a ser juzgados. O sea, es muy fuerte, y eso es lo que le dice el ángel. O sea, es el ángel que se lleva las almas al Geinom, le dice a Kadosh Hu, dice, pero David se lo decretó a sí mismo. O sea, todo bien lo que dijiste antes, todo lindo, todo bien. O sea, pero igual él se lo decretó a sí mismo. Entonces, ¿por qué? Hay una cuestión. Entonces, Amale le dice Kadosh Hu al ángel, Leit lach reshut de'ao de legabei. O sea, dice, no tenés permiso para castigarlo. De Audi Lekabay, eh, que enseguida se arrepintió, enseguida, digamos, anuló y dijo, hoy, ¿qué hice? O sea, se arrepiente. Amar Hatati la Hashem y dice, pequé, transgredí frente a Hashem. Beaf el Gab de lo Jab, a pesar de que no estaba considerado o sea, hizo todo legalmente, ¿no? Porque Uriah ya no estaba con ella, estaba divorciado. Si bien él organizó o generó que suceda eso, de cualquier manera, ella estaba libre y él podía quedarse con ella y había pasado un tiempo y todo. Entonces, de cualquier manera, por más que no hizo una transgresión en lo que vendría a ser de una forma directa, eh, y esto es una regla, ¿no? La persona que se declara a sí mismo o que viene mitvadé, que dice, o sea, todo lo malo que hice o algo, se le saca todo ese juicio anterior, ¿no? Si alguien dice, bueno, esto es así, uy, no, perdón, perdón, no, 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 ese juicio queda anulado frente a él mismo. ¿Se entiende? O sea, cuando uno se arrepiente de lo que dijo en el momento que lo dijo, entonces ese kitrug, ese juicio que dio también queda anulado para sí mismo. Y por eso no siguió hablando mal de él. Aval Bemad Ejatá Beuriá, pero con lo que transgredió con respecto a Uriah, que generó que al final de cuentas Uriah muera, Onsha Ketabtiv Alea Bekibel, de cualquier manera recibió un castigo sobre eso, eh, en el cual está escrito también ahí que no se va a ir la espada de tu casa por siempre, o sea que siempre va a estar la espada. Tiene mucho, eh, o sea que siempre va a vivir en la guerra o que siempre van a luchar contra él. Tiene muchos temas como que recibió su castigo. Mi ad, adar, dumá, le atre bepajei nefesh. Enseguida se fue el ángel a su lugar, o sea, como enojado, ¿no? Como, bueno, está, no tengo lo que hacer más, ya está. Eh, como que vino a quejarse, vino a decir, bueno, y ahora volvió a la escripada, volvió a su lugar, eh, cuando ya no tenía más fuerza de decir eh, todas las cosas. De acá viene David Amelech y dice, Ve'al da amar David, esto es lo que dice David en Teilim, Lulei Hashem ezatali, kimat shachna duma nafshi. O sea, si no fuese por Hashem que me ayudó, como casi se lleva este ángel mi alma, ¿no? Eh, entonces explica eh, Lulei Hashem Azatali, ¿qué significa? De Abba Apatropa Dile, o sea, que vino y tomó responsabilidad sobre mí y vino y habló, como que me defendió. Kimad Shachna, o sea, casi se lleva mi alma, y explica Mau Kimad, que significa casi, y dice que Hut Dakik, o sea, es como un hilo fino, que Shiuda Deit Beini u Ben Sitra Achra, como la medida que hay entre conmigo y con la Sitra y con el otro lado, la Sitra Aja, que Au Shiura Abba, de esa forma, Shiura Abad, que desde esa medida, de lo Shachna Dumanov Shi, y el final del pasú que no se llevó, o sea, no le sacó el alma, quiere decir que casi se me pegan, o sea, perdón, todo el lado del mal, eh,
O sea, que si no fuese por el Kadosh Baruj Hu, no le hubiese sacado todo ese tema, él no hubiese podido salir. Eh, entonces viene y dice, Ubegin kach be'aelis tamar barnash de lo yema mila que David. Entonces viene, dice, de ahí le istambra Barnash, tiene que la persona preocuparse y cuidarse de lo llama mila que David, o sea, que no venir, no decir palabras como David, que viene y jura sobre, da un castigo, da un veredicto sobre algo, inami, o sea, eh, begin de lo yahil le meimar le duma, kish gaga hi kema de ava le David. Eh, ¿Por qué? Porque la persona no va a poder decir, empezar a explicarse a sí mismo que lo que dijo y demás era como una equivocación, como le pasó a David, eh, que intentó agarrarlo el ángel y no pudo. O sea, la persona no va a poder venir y justificarse o decir, bueno, lo mío fue un error, como lo que le pasó a David. Benatzach le kuchabrihu bedina. Y vino el Kadosh Baruj Hu, lo salvó en ese juicio, ¿no? Que si no hubiese, digamos, que discutió con el ángel. Eh, bueno, y va a continuar. Y acá vemos también en lo que nos dijo antes que la persona tiene que cuidarse mucho con las palabras que dice. De aquí lo vemos también todo con David. Entonces, todo esto es como que nos está cerrando, nos está explicando todo el tema de la noche del estudio, lo que uno logra, que es cuidar a la novia, llevarla a donde tiene para la unión y a su vez todo el tema de lo que uno pronuncia, lo que uno dice, es como dicen, uno es responsable de las palabras que dice. O sea, uno tiene control de las palabras hasta que las dice. Después que las dice, las palabras tienen control de uno. Entonces acá dice, te da como consejo, mira, mejor que todas las personas se cuiden, no todos somos David Amelech y no todos podemos venir y decir, ah, mira, me equivoqué como David, y no todos de Kadosh Hu va a venir a defendernos, y de esa manera, si no, el ángel va a permitir que todo lo malo se nos pegue y se nos una, y eso es lo que nos va a tirar para el otro lado, etcétera. Y Besat Hashem, nosotros continuamos mañana con el Zohar.